Muy buenas, familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal y así estarás recibiendo todas las semanas un mensaje de la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿qué es ser conforme al corazón de Dios? Y vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras en primero de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero, mas Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas palabras fueron dichas por el profeta Samuel al rey Saúl, el primer rey de Israel. Le dice que porque él no ha guardado los mandamientos de Dios, que no ha sido obediente, que Dios se ha conseguido un varón conforme a su corazón. Y todos decimos, sí, fue David, precisamente, aunque en ese momento no se sabía quién era, pero ya con leer la palabra del Señor, capítulos más adelante, nos vamos a dar cuenta que estaba hablando precisamente de David. Pero se ha dicho por muchas generaciones que solamente de David Dios dijo esas palabras, y vamos a ver que no es así. Si escudriñamos un poquito más la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que Dios dijo estas mismas palabras de otra persona antes de David. Y es en este mismo libro, en primero de Samuel, vamos a irnos al capítulo 2, unas páginas más atrás, y en el versículo 35, ve que interesante, hermano, lo que nos dice la Escritura. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces tenemos que hay dos hombres del cual Dios dijo que es conforme al corazón de él. Primero fue Samuel, y luego este mismo hombre que se le conoce como el último de los jueces y el primer profeta y sacerdote, el cual tuvo tres ministerios simultáneamente, fue el que ungió al primer rey de Israel, a Saúl, y luego al segundo rey, a David. Pero estos dos fueron conforme al corazón de Dios. Ahora bien, hermanos, cuando la Escritura dice que Dios se ha conseguido un hombre conforme a su corazón, ¿cómo es el corazón de Dios? Para poder entender bien este mensaje, ese tema, ya que la Biblia no lo especifica, diciendo, por ejemplo, el que sea conforme a mi corazón va a ser así, 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 y va a dar una serie de características que denotan cómo debe ser su comportamiento de esta persona. No lo dice, pero el corazón de Dios es amor, ya todos lo sabemos, es misericordia, es bondad, es justicia, rectitud, santidad, pureza, amabilidad, es perdón. Podemos ir sumando ahí todo lo que se pueda decir de buen nombre, lo que es el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diremos entonces que Dios es amor. Y Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. Ahora bien, no hay ningún ser humano en esta tierra, ni el mismo David, ni el mismo Samuel, ni ninguno otro desde Adán hasta estos momentos y los que vayan a nacer, lógicamente, exceptuando a Jesucristo, que haya un corazón perfecto, que haya un corazón que no tenga ningún rencor, que no tenga envidia, que no tenga celos, que no tenga contienda, que no tenga pecado. No lo hay, porque todos somos por naturaleza pecadores. Sin embargo, cuando Dios dice, me he buscado un hombre conforme a mi corazón,
Él vio en David estas cualidades. Y es que David, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el mismo Samuel, pero para enfocarnos en este momento en David, David fue un hombre que siempre buscó la presencia de Dios. Aún y con todos sus pecados, aún y con todas sus malas decisiones, porque las tuvo. Y eso es lo más bonito e importante de la Biblia, hermanos, que Dios o la misma Biblia no oculta aquellas cosas que los grandes hombres de Dios o los hombres de Dios, las mujeres, hicieron sus pecados, sus malas decisiones, sus desobediencias. La Biblia no lo oculta porque el único que merece la gloria, el poder, la sabiduría, el honor, es Jesucristo, es el Padre, es el Espíritu Santo. Pero aquí, cuando leemos la biografía de David y todo su ministerio a lo largo y ancho, vemos realmente que él no fue un hombre perfecto. ¿Por qué, hermanos? Porque es un hombre de carne y hueso, así como lo es usted y como lo soy yo. Pero aunque la Biblia dice que David fue un hombre conforme a su corazón, en estos tiempos contemporáneos y en los que han pasado y en los que van a venir, yo le aseguro que hay personas que tienen el corazón conforme al corazón de Dios. Tal vez es usted, hermano, que me está escuchando, usted, hermana. Porque aunque no se incluye una Biblia, Dios busca personas que amen su presencia, así como la amó David. Y es que David cometía pecados, desobediencias, pero inmediatamente él venía a la presencia del Señor y confesaba lo malo que había hecho para que Dios le perdonara, le restaurara y le pudiera levantar. Porque si algo él quería y él temía, era la presencia del Señor. Y desde niño, cuando él estaba pastoreando a las ovejas de su papá Isaí, él siempre tuvo en cuenta que Dios iba con él como poderoso gigante y como gran guerrero. Eso fue lo que le animó a él a enfrentar a Goliat años después, cuando ese paladín llegaba y afrentaba, humillaba al pueblo de Israel y decía que si había un hombre que se atreviera a pelear con él, que se lo trajeran. Y nadie, hermanos, ni el mismo rey Saúl, que era el más alto de todos, ni ninguno de sus soldados de renombre se atrevió a enfrentar a Goliat, porque era un hombre de guerra, era un asesino, era un mercenario. Pero David confiaba en que si Dios tiempo atrás le había entregado a él los osos y los leones cuando llegaban a devorar a sus corderitos y a sus ovejas, y que si él los había matado por el poder del Espíritu Santo, que este filisteo, que este gigante Goliat no iba a ser la excepción. Y él reconocía la presencia del Señor, que Dios se le podía entregar en sus manos. Y fue así. Ya todos conocemos la historia. Y de ahí para acá, desde que David mató a ese gigante, se convirtió como una moda. Los demás iban matando gigantes y gigantes. ¿Por qué? Porque hubo alguien que marcó la diferencia y que dio el primer paso. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención, hermanos. Fue cuando David, y todos conocemos la historia, cuando vio a Betsabé y le gustó, le atrajo a aquella mujer, no siendo de él, siendo la esposa de Urías Heteas. Dice la escritura que David se llegó a ella. Y el bebecito que tuvo en la primera relación que tuvo con ella, murió a causa del pecado. Pero luego Dios le dio a Salomón después de que él se arrepintió. Pero cuando él estaba en ese pecado que lo tenía oculto, aunque todo el pueblo lo sabía, pero nadie le decía nada, Dios envió al profeta Natán y lo enfrentó, lo encaró y le dijo: David, usted ha hecho mal, ha pecado delante de Dios, ha deshonrado el ministerio y no solamente ha tomado la mujer que no te pertenecía, sino que mandaste a matar al esposo de ella. Había cometido adulterio, asesinato y mentira. ¿Por qué? Porque un pecado lleva a otro pecado. Este hombre, cuando Natán lo enfrentó, Natán, yo me imagino que llegó con temor, con miedo, porque era el rey, y a quien quería daba la vida y a quien quería se la quitaba.
Mas, sin embargo, David reconoció en ese momento no tanto al profeta, aunque sí, sino que había pecado delante de Dios. Y si leemos con mucho cuidado el Salmo 51, vamos a ver cómo David derrama su alma, su corazón y su espíritu delante del Señor, hermanos. Porque este hombre era conforme al corazón de Dios. Y si leemos la mayoría de los salmos que tenemos en las Escrituras, que son 150, la mayoría de salmos son de este hombre, que fue un pecador, que fue un mentiroso también, porque se arrepentía. Dios le dio tanta palabra a este muchacho, a este hombre, a este rey, que fue el que revolucionó la adoración, la alabanza, la música. Aparte de rey, él fue un ministro de alabanza porque amaba la presencia del Señor. Y hermano, y cuando usted y yo amamos la presencia del Señor, y cuando reconocemos que en algún momento hemos pecado y nos arrodillamos delante de Él y arrodillamos nuestro corazón, lo inclinamos y le pedimos perdón al Señor, eso es ser conforme al corazón de Dios. No tenemos que ser un rey para ser conforme al corazón del Señor. No tenemos que ser un pastor para ser conforme al corazón del Señor. No tenemos que ser un maestro, un predicador, un apóstol, un profeta, un salmista. Debemos de ser hombres y mujeres que reconozcamos que solamente delante del Señor es que nuestro corazón puede estar puro. Y aunque seamos hombres y mujeres pecadores, cuando usted y yo buscamos la presencia del Señor, entonces Él nos va a limpiar, Él nos va a redarguir, Él nos va a purificar, para que seamos conforme a lo que Él quiere que usted y yo seamos. A veces escucho yo hablar y decir a más de uno, y dicen, es que aquel hombre, aquella mujer ama a Dios. No tengo ninguna duda, pero para mí que tiene mal testimonio, para mí que solamente es apariencia, porque la esposa de este hombre, que es un predicador, que es un hermano en Cristo, que es un cristiano, no la veo muy bien, o viceversa, el esposo de esta hermana que es muy consagrada al Señor. Y lo que es más, dicen, pero es que los hijos de este hombre, los hijos de esta mujer, hermanos, David, un hombre conforme al corazón del Señor, el corazón de él fue conforme al de Dios. Ahí no está hablando de la esposa, no está hablando de los hijos, pero para que tengamos una idea general, los hijos de David, hermanos, el hijo mayor de David, Amnón, violó a su media hermana, Tamar. Imagínense. Luego el hermano de Tamar, Absalón, le dio muerte a su medio hermano, Amnón, para vengar la violación que 2 años anterior había hecho este con el otro. Luego Absalón, uno de los hijos de David, persiguió a su mismo padre para matarle y quitarle el reino y tomarle posesión a la brava. Se sublevó, conspiró contra su papá. Y hay más de una situación ahí dentro de la familia de David que uno dice, pero ¿cómo es posible si este hombre tenía el corazón de Dios? ¿Cómo es que su familia era tan extraña? ¿Qué es? ¿Que no escuchaban hablar a David de la palabra del Señor? ¿Qué es? ¿Que David únicamente le hablaba al pueblo y la familia le tenía olvidada? No, hermano y hermana, amigo y amiga. Aunque nosotros los hombres del Señor, las mujeres del Señor, la iglesia del Señor, todo en general, somos hombres que tememos al Señor, que le honramos, le respetamos. No porque usted y yo seamos fieles al Señor, que seamos íntegros, significa que vamos a tener una familia de testimonio. Sería lo más hermoso, lo más bendito, lo más glorioso, que a su esposa, a su esposo, sus hijos, sus nietos, todos sean de testimonio. Pero esto no pasa en la mayoría de los casos. Es más, Samuel, que fue un hombre consagrado desde su niñez, cuando Ana, su madre, lo pidió, dice la Escritura que cuando ya Samuel era adulto, cuando ya era anciano, entonces él puso a sus hijos como jueces, y sus hijos, los hijos de Samuel, este otro hombre que era conforme al corazón de Dios, los hijos de Samuel no andaban conforme a lo que su papá le había instruido, le había enseñado y predicado y adoctrinado. Ahí fue cuando por primera vez el pueblo de Israel le dice a Samuel que quieren un rey como las demás naciones. Imagínense, hermanos, estaban desechando a Jehová de los ejércitos como rey y querían un rey de carne y hueso como las demás naciones, que los gobernara, que peleara sus batallas. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel no andaban conforme a lo que Samuel anduvo. Igualmente los hijos de David
no anduvieron conforme a su corazón. Es más, sabemos de Salomón, que fue hijo de David y que fue el hombre más sabio. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hubo algo que David nunca hizo. Bendito sea el Señor. Aún con todos sus pecados, aún con todos sus fallidos, aún con todas sus debilidades, David siempre reconoció y se mantuvo firme en adorar y glorificar al Dios de la gloria. Él nunca adoró a Milcón, a Quemos, Dagón, a Astoret, a los dioses de los sidonios, de los filisteos. Lo que sí hizo su hijo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, humanamente hablando, lógicamente sin contar a Cristo, porque Cristo es el que es sabio por todos. Pero Salomón se dio a adorar a los ídolos, a los Baales. Imagínense, hermanos, pero David nunca cayó en semejante cosa. Él siempre adoró a Jehová de los ejércitos, y él decía: es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de Jehová que habitar enamorada de maldad. Aún David, siendo salmista y todo, no tenía el privilegio ni siquiera de entrar en el lugar santísimo, menos en el lugar santísimo ni en el lugar santo, porque él era rey, no era levita, entonces no podía estar en el lugar santo, ni menos en el lugar santísimo. Pero para él era un deleite, hermanos, poder disfrutar de la presencia del Señor. Él fue el que dijo allá: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es un hombre que amaba la presencia del Señor. Ese es el corazón conforme al Señor. No es un corazón que nunca va a pecar. No es un corazón que nunca va a mentir. Porque somos humanos que en cualquier momento, hermanos, sale a flote la naturaleza caída que tenemos. Por eso es que necesitamos urgentemente y todos los días y a cada rato el poder del Espíritu Santo, y que la persona del Espíritu gobierne nuestro ser. Pero en estos momentos pueden haber hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Yo sé que sí los hay, aunque no estemos registrados ahí, pero Dios hace un escaneo y Dios dice: aquí está mi hijo, aquí está mi hija, yo tengo complacencia de él, porque él vive para mí. Y como dijo allá el apóstol Pablo en Romanos 14, si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios. O sea que vivamos o muramos, somos de Él. Entonces, hermanos, un corazón conforme a la voluntad de Dios no es aquella persona que nunca va a fallar, no, sino que somos que aunque fallemos, vamos a reconocer inmediatamente y vamos a posarnos delante de la presencia del Señor para que venga de Él tiempo de refrigerio y Él restaure nuestra vida. Porque, hermanos, una vez que usted y yo hemos probado la gloria del Señor, los tiempos poderosos, la buena palabra y los poderes del tiempo presente en el Espíritu Santo, ya no podemos vivir conforme a la corriente de este mundo. Eso fue lo que le pasó a David. Y David fue un hombre amante de Dios, hermanos. Amaba a Dios en primer lugar, sobre todo. Concluyo con esto. David quiso hacer la casa del Señor, el templo de Dios, y Dios le dijo que no, que él había derramado mucha sangre, que era un hombre de guerra, pero que su hijo Salomón lo iba a hacer. Mas sin embargo, David, ¿qué fue lo que hizo? Los planos y preparó materiales. Él no dijo: ah, Señor, usted no me va a dejar hacer tu casa, entonces no voy a poner absolutamente nada. No, él quiso aportar, hermanos, ser partícipe de la casa del Señor. Casa que en ese momento lógicamente era algo físico, porque ya no quería que estuviera la presencia del Señor en tiendas, en tabernáculos. Mas ahora la casa del Señor no son 4 paredes, sino que Dios habita en su corazón y en mi corazón. ¿Quieres ser como el corazón de Dios? ¿Quiero yo ser como el corazón de Dios? Busquemos siempre la presencia del Señor, hermanos. Siempre busquémosle en cualquier momento, en cualquier lugar. Amemos su presencia, amemos la santidad, la justicia, el amor, el perdón. Amemos todos los atributos del Señor. Todas esas características que Dios vio en Samuel, que vio en David, pero que también la ha visto en ti y la ha visto en mí y en cualquiera que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Bendiciones para todos y buen día.